que... Nos acomodamos para estar firmes en esta transmisión de Gol y Focus en radio, que viene muy bien, muy bien. Así que para la gente que tiene ganas de espolear un poquito lo que va a pasar, pueden entrar y pueden saber qué va a venir. Y sobre todo quienes estuvieron invitados pueden buscar en Instagram @Focus en radio. Así que bueno, ahí. Pero ya estamos con él día miércoles o viernes, y o miércoles y o viernes. Es como ya su día fijo. Ya lo vamos a empezar a mover de día, ¿viste? Para que se adapte con otros alumnos, con otros compañeros, ¿viste? Como decir, periodo de adaptación. Ha superado el miércoles, ha superado el viernes, así que bueno, bienvenido Fabián Ronconi, ¿cómo va? Muy buenas tardes, gracias como siempre por el espacio para compartir con ustedes y con la teleaudiencia, porque es como que nos pueden ver del otro lado también, ¿no? Sí, ahí yo quiero que vean, en cámara estamos en composé con los colores que fuimos eligiendo hoy, así que ahí estamos combinando colores y ven en cámara, quedamos como que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Totalmente. Es como siempre te digo, que las casualidades acá en este programa no son casualidades. ¿Viste? Yo no me enfoco por las dudas y no rompo el esquema. Claro, pero bueno, después para romper el esquema podés enfocarte, Gaby, y rompemos la estructura. Bueno, estamos acostumbrados ya con Fabián que nos traes un tema que a veces son aleatorios, pero a veces tienen que ver un poco con lo que va pasando en, digamos, de noticias, novedades, cosas que suceden, y a veces no estamos muy interiorizados de la parte legal. Sí, más que todo, bueno, hoy el tema viene por la mano de todo lo que es las falsas denuncias, que se utiliza mucho como herramientas de diferentes tipos, ¿no es cierto? Casi siempre en lo que es la parte de familia. Sí. Choquea mucho eso y destruye no solamente los vínculos, sino destruye infancia, destruye personas. Últimamente en los medios ha salido todas estas cuestiones de hijos. Bueno, ya hace mucho tiempo que vienen dándose que chicos después de grandes, cuando empiezan a retomar la conciencia un poquito más, digamos, más como personas, entienden que lo que les metieron en la cabeza era mentira. Y ahí, cuando sale la verdad a la luz, terminás, por eso está bueno que sean valientes, por eso también ahí en ese punto le doy mi felicitación a la persona que fue valiente, dijo, mira, yo mentí en esto, yo la verdad que no era la idea, y para que se entienda un poco que, y ahí viene el tirón de oreja, como yo siempre digo, la justicia está muy lejos por ahí de ser una herramienta de fidelidad hoy en día, que es lo que vuelvo a poner sobre la mesa. La gente está descreída de la justicia, no tiene una certeza a la hora de ir a la justicia que va a encontrar realmente una respuesta verdadera, o que va a encontrar el respaldo, ese como que te dice, esa contención real que vos buscás en la justicia. Vos vas a la justicia porque tenés un problema y vas confiado encima de que te van a solucionar el problema porque son especialistas o que son personas formadas. Pero bueno, los últimos años han entrado muchas personas con ideologías, con tendencias. Entonces, a la hora de ver cómo o de qué manera van a resolver algo, se parcializa. Y eso es un concepto que en el derecho, o por lo menos la gente para que lo entienda así, cuando uno ve la imagen de la justicia, lo primero que se te viene a la mente es la balancita. Y vos decís, claro, acá hay una equidad, acá hay algún equilibrio, acá hay una búsqueda de lo justo, de lo que le corresponde a cada uno, en base a las pruebas que se van viendo, y muchas veces no lo ves así, porque la persona que está del otro lado tiene un criterio muy subjetivo, es decir, en vez de ser objetivo, es muy subjetivo y muy particularizado. Con este tema que acá apuntamos respecto a las falsas denuncias en el tema de familia, que lo utilizan como una herramienta, en específico en la parte de familia, para alejar a los chicos o de alguna forma utilizar esta herramienta que te da el sistema con esta ideología que, bueno, ahora se está cada vez dejando de lado. Precisamente hablábamos en otra ocasión que muchas veces se tiende más a la madre, digamos, a lo que dice la madre, a como que hubo una certeza, ¿no?, directamente, claro, sobre lo que dice una persona. Eso es subjetivizar. Claro, si lo dijo sí. fulano o mengano, o depende cómo lo ves encarado, ya claro, subjetiviza el juez. Bueno, esto a mí me pasó, bueno, está pasando, bueno, espero a ver si vamos a llegar a una resolución buena. Tengo un tema, un abuso de un padrastro, que tenemos muchísimas pruebas
donde todo el tiempo, para que me voy al límite, ¿no es cierto?, de un abuso, que es lo que ha pasado en las últimas semanas, y todo el tiempo el argumento que tiene el juez, que después lo voy a traer bien puntual, es siempre que como es la víctima le tengo que creer. Entonces ya de entrada, a la hora de vos entenderlo, o sea, porque esto uno lo analiza de una forma más profunda tal vez y crítica, ya al decirme que es víctima, ya me estás prejuzgando, ya me estás diciendo que la persona es el abusador. Entonces ya el juez, esta es mi hipótesis, ahí sería, mi teoría para que entienda la gente y me mire como yo lo veo, ya al decirme, no, mira, acá se contradice en tales y tales cosas porque ya es víctima. Entonces, como es víctima, es normal que una víctima se contradiga o tenga esto es laguna o otros problemas. Ahí yo cambiaría, en vez de decir víctima, diría el denunciante. Él o la denunciante. Pero sería. ya le sale a los jueces, a las juezas. Además, yo te voy a traer acá, te lo voy a leer, y voy a decir, che, pero dice eso. Claro, dice eso. Ya está diciendo que ya la persona fue abusada. Ya está haciendo, se llama un prejuzgamiento, que eso es causal de recusación. Y tal vez a mí se me ocurrió verlo así, tal vez todavía no se lo vio así con ese tenor, pero más allá de eso tenemos los resultados de lo que es la justicia en el sentido de decir, ¿se puede equivocar? Sí, tenés que tener una certeza, no podés decir que algo es porque lo dice esa persona. Tenés que acompañarlo de pruebas, acompañarlo de fundamentación, y vos encontrás en la justicia hoy esto es porque es así. Y eso en la justicia no debería ser así, y cada vez se le está dando lugar a que sea así. Entonces la gente dice, mirá, antes de arriesgarme con un juez que depende de cómo vino el día, va a decir que sí porque sí, yo desaparezco. Entonces la gente, si vos le das la opción, yo me jugaría a ir a hacer una entrevista en la peatonal, a vos te acusan de tal delito, te jugás a exponerte a la justicia y crees en la justicia, no te exponés, digamos, y tenés la opción de irte, yo me voy, yo me voy. Qué difícil también, son temas como también por complejos. Eso, hoy en día, y creo que vos estás más al tanto y me va a poder confirmar de que es así, ante una denuncia de índole sexual, la mayoría de los acusados terminan optando por suicidarse. Mirá, es una estadística muy alta, pero muy alta. Y hay más personas del medio que han sufrido este tipo de cuestiones, que han salido de los medios las noticias, que terminaron en suicidios. Ojo, yo aclaro algo para los que nos están oyendo. No estoy diciendo con esto que cada vez que se lo acusa a alguien y se suicida, la persona esa es realmente inocente. Correcto. Yo lo que digo es que hay situaciones en las cuales una persona ante una situación así se encuentra con una ruptura familiar, bien, sí, pérdida laboral, pérdida de honor, que uno dice, ya lo está romantizando. No, a ver, la pérdida de honor, hay personas que es terrible porque juega, o sea, por más de que después en el proceso legal te digan sos inocente, esa mancha no te la sacás más. No, queda como una duda constante. Y con como vos dijiste, a partir de ese momento un prejuzgamiento de la sociedad y los que te van conociendo sobre vos y sobre tu familia. Pues estoy hablando de que en casos que no necesariamente tiene que ser un abuso interfamiliar, sino abuso de otro... Cualquier índole. Es más, el tema que han visto de profesores con alumnos... Bueno, ese caso, yo estaba intentando hablar de ese caso sin traerlo a la mesa con nombre y apellido, porque es un tema muy sensible. Pero te llaman a educar en tal lugar y terminás con una denuncia porque, no sé, lo reprobaste a 2 alumnos y vos decís, pero ¿por qué me merezco esto? Y ya con la carátula de abusador ya vos te prejuzgas de una forma que te terminan condenando antes de tiempo. Lo que decimos, tiene un impacto y un golpe en la persona que... Y en la familia. En la familia. Bueno, el tema del médico, después le voy a traer bien a alusión que salió las últimas semanas. La persona cuenta, me destruyeron no solamente mis vínculos, mi carrera profesional, la infancia de mis hijos, o sea, me destruyeron todo. ¿Y cómo actuó la justicia con tanta seguridad? Y vos decís, pero entonces esa seguridad que realmente quiere demostrar la justicia no existe. Ahí la cuestión psicológica, hay como una falta de fuerza probatoria,
en donde los jueces se transforman en psicólogos, en médicos, en todo, y avanzan sobre una persona como si nada, y no tienen consecuencias. Y vuelvo a repetir esto porque muchas veces yo lo estoy diciendo, el juez también se equivoca. Yo considero que tendría que haber una posibilidad de rever todo esto, porque no puede ser que sean intocables. Un médico se equivoca, o sea, está bien, tiene una mala praxis, tiene toda una cuestión, lo suspenden, empieza toda una investigación, bueno, pero con un juez no, deberíamos llamar un poco la atención porque estamos hablando de que termina destruyendo, bueno, y esta presión, como bien decías vos, la presión social es impacta de tal forma que hay gente que se termina suicidando, sin adelantar de que pueda o no ser culpable, suponiendo, en el peor de los casos, que sea inocente la persona, se ve avasallada de una forma tan inescrupulosa por parte de la justicia, que no importa lo que pruebe. Yo después le voy a traer un caso que vos decís, todas estas pruebas tenía arriba de la mesa, y de aquel lado lo único que dice, no, mirá, nosotros consideramos que a nuestro criterio la persona es culpable. Me estás cargando. Es un chiste, por eso quiero traer ese caso para que ustedes vean que es un chiste. No, lo que pasa es que también ahora vamos a cruzarnos de vereda y vamos al lado de una víctima real. ¿Qué pasa? La víctima real por ahí se encuentra con que la justicia avanza por ahí lento. Al revés, por eso, es increíble. Y te encontrás, tengo un caso puntual, no voy a traer el nombre, pero la idea, que era una persona que yo la conozco de primera mano, que fue abusador, no con acceso carnal, pero fue abusador al fin, con sus propios hijos. Y ante la denuncia, la justicia esperó a tener pruebas certeras, claro, para ir a buscarlo. Eso estamos hablando de quizás más de 6-7 meses. Claro. 6-7 meses que la persona siguió con mientras su vida tanto normal, seguía trabajando. Y por ahí uno dice, se hizo justicia, sí, pero bueno, entonces yo creo que la balanza, y ahí mi visión de la balanza de la justicia después de todo lo que yo viví, no es sobre el veredicto, sino el proceso. Claro, el procesos, equilibrio del proceso. Los tiempos. La actuación, de la forma de actuar. Por eso yo cuando empecé a ver dije, tiene una mirada tan parcializada que depende es la manera de trabajar. De quién y lo eso toma. yo no entiendo, claro. No tiene una idoneidad de trabajo, un protocolo de trabajo serio, digamos que coherente. Hay más un juicio. juicio. Es tirar la moneda prácticamente, no saber lo que te va a tocar. Bueno, claro. En este caso, tenés que actuar rápido y evitar nuevos abusos, nuevas situaciones. Que gracias a Dios no ocurrieron. Que no ocurrieron, pero pudieron haber ocurrido. Exactamente. O se podría haber fugado del país. Hay un montón de factores que en algunos casos la justicia, por ser precavida en su juicio valorativo, valga la redundancia, sí, es eso. Se toma mucho tiempo, y hay otras veces que actúa demasiado deprisa, generando un error. Exactamente. Estamos un tema muy... Son temas que tienen... Pero por eso, vos fíjate que llegás a la misma conclusión. No hay un criterio real que a vos te diga, no, en la justicia hay una seriedad y un manejo de todos los procesos de una forma seria y coherente. Más allá del tipo de profesionales que están dentro de la justicia, yo considero que más allá de ser inteligentes o eruditos, creo que la coherencia, el tiempo, tiene que ser muy importante a la hora de tener una persona del otro lado que actúe, mirando las personas, las pruebas, el tipo de denuncias, y actuar sin parcializar, sino con la venda en los ojos diciendo, bueno, tengo una situación posible, me manejo de esta manera, tomo estas precauciones, pero sin juzgar tampoco. Pero es muy sencillo, hay que ser coherentes. De ahí la famosa frase, la justicia es ciega. Es ciega. Debería ser así. Bueno, si a ustedes les parece... Bueno, esta mesa es así. Sí. Hay corte, pero nosotros seguimos debatiendo y charlando, y también como consultando, ¿viste? Cuando vos tenés un abogado ahí y siempre querés hacer alguna consulta. En este caso estábamos consultando, por lo menos de mi parte, cómo... Suponete, estoy pasando por alguna situación en el ámbito laboral o en el ámbito familiar,
pero justamente da miedo o me da miedo hacer la denuncia porque estoy como con la persona, estoy en forma cercana, porque no puedo irme de mi casa o no puedo irme del trabajo. ¿Cómo hago o se puede hacer de alguna forma una denuncia que me pueda cuidar? ¿Cómo es eso? Bueno, en primer término estamos en Argentina, Uh-huh. o sea, el sistema funciona a medias, como dijo él, a veces funciona y a veces no funciona. En un primer momento, cuando vos haces una denuncia, vos podés pedir el resguardo de identidad. Uh-huh. Inclusive en los tribunales de familia nosotros tenemos resguardo de domicilio, donde el tribunal sabe, obviamente, todos tus datos, todo, pero no puede revelarlo ni a la contraparte ni en el expediente. Ah, bien eso. Claro. O sea, tenés siempre una protección por parte del Estado respecto de tu identidad. Más allá de eso, vos la denuncia, ya sea contra una persona que queda expuesta al hecho, por eso depende de cómo sea, por ejemplo, en un ámbito laboral es más loable de que quede expuesta sí o sí, porque el ámbito laboral, bueno, es diferente, y más allá de eso pueden proteger el tema de tu domicilio y demás, pero no pueden proteger el tema de que tu identidad, porque si es una cuestión personal, pues eso depende de cómo sea la denuncia. Claro. Si es de un tercero, bueno, bárbaro, listo. Todos estamos obligados en realidad, inclusive un juez, si ve un delito toma conocimiento de un delito, tiene que hacer la denuncia. Que eso por ahí también vemos mucho en los juegos de familia, que con este tema de la violencia, la falsa denuncia, los jueces les tiembla el pulso un montonazo para denunciar justamente este hecho de falsedad que termina provocando un menoscabo. En el caso de familia, yo hago mucho la parte de niño, termino menoscabo en el niño, en el derecho del niño, porque las partes tiran y aflojan. Por ahí generalmente puede darse una falsa denuncia de cualquiera de las dos partes, pero el perjudicado al fin es el niño. Entonces, partiendo de esa premisa, bueno, vuelvo al punto del tema de hoy, que era la parte de familia, en lo que son los juzgados de familia, más adelante veremos lo penal o algunas cuestiones de abuso también, que realmente son muy preocupantes porque eso es el extremo, digamos, esa es la medida donde vos decís, che, mirá, esta es la precaución máxima que tenés que tener y tenés que tener un sistema de justicia que realmente responda. Sí, sí, como más riguroso y más rápido también. Las dos cosas, más riguroso, más rápido y más profesional, no tan, inaudita aparte, que es muy subjetivo, muy parcializado. Necesita un equipo de psicólogos mucho más profundo. En la parte de familia, lo mismo. Familia no cuenta con psicólogos en cada estrado, cuenta con asistentes sociales especializados, pero no con psicólogos, o como alguna vez yo te propuse que se podía dar en el sistema, el mediador descentralizar claro. en ONG o en sistemas donde tengan psicólogos, asistentes sociales, coach, para nivelar la parte familiar, ¿no es cierto? Y descentralizar de la justicia para que la persona vaya a hacer un curso un mes, 2, 3. En Estados Unidos, por ejemplo, sos alcohólico y te mandan Alcohólicos Anónimos. Te vas a todos violentos, te mandan a tal cuestión. Venís con la recetita, hace un mes y medio tenés el alta, listo. Ahora sí hablamos, de tu derecho de ver a tu hijo, de estar en contacto con él, porque entendiste o ya pasaste la etapa. Sí, como un tratamiento previo. De poder... Porque no tiene sentido que yo te explique a vos estés luchando por tu hijo, no estás entendiendo la función que cumple todo esto. Y ahí también evitás este tema se evitaría el tema de hago una denuncia falsa para que no lo vea el nene, o para castigarlo a él, porque en cierta medida la idea siempre de la contraparte es utilizar el sistema de justicia, mal utilizar el sistema de justicia, para causarle un daño al otro, por alguna cuestión particular que le tocó vivir, o porque se separó, por X motivo, porque tendría que haberle dejado, no sé, tanta cantidad de dinero, porque siempre la cuestión económica está en el fondo, y lo castigo generalmente es al hombre de esta forma, con una denuncia de este tipo, no se acerca, le pintan los dedos, termina destruyéndole la vida, y sí, cumple el fin. Entonces ahí es donde llamo la atención de los juzgados de familia, algún día hablaremos del otro tema que es más álgido, en tomarse la molestia de ver la finalidad de una medida de distancia, de una medida de violencia, para qué, con qué finalidad, y de última, saber separar y decir, a ver, si el problema de los grandes es de los grandes, pero el derecho del chico no se toca. Claro. Porque la mayoría entiende que el derecho empieza con el reclamo de la mamá o del papá.
Y ahí es donde yo les trato de abrir la cabeza un poquito en base a esta cuestión. Yo ejerzo por ahí en Uruguay, que me gusta mucho, en Brasil, por ahí me han pedido consejos en el tema de que el derecho del niño parte del niño. O sea, vos tenés que partir de que el niño necesita ver a su papá, el niño necesita a su mamá, claro. El niño necesita estar bien. Como que... No que el papá quiere ver al niño, la mamá quiere... Claro. No, al revés. Vos partís del niño en el medio, entonces vos ya... No, pero hay una media distancia por violencia con la mamá. No tiene nada que ver, porque el niño necesita asegurar su vínculo. O no, pero lo que pasa es que no, el niño necesita asegurar sus cuestiones económicas. Cuando vos partís del niño como sujeto de derecho, que todavía no lo entiende la Argentina eso, 2023 fuimos condenados con una condena millonaria, Santa Fe Capital, todos los jueces, todos los institutos, toda la parte de Secretaría de Niñez fueron condenados y le mandaron a estudiar todos de vuelta. Inclusive salió en el diario Litoral y un montón de medios, mandaron a establecer una investigación por incumplimiento de deberes de funcionario público, o sea, delitos penales que incumple el juez por esta parcialidad que toma a la hora de entender la justicia. En el derecho de familia tenés que entenderlo desde ahí, y ahí evitás un poco que te abrume el hecho de que pueda haber una denuncia determinada por violencia. Bueno, de abuso hay que tomar las precauciones del caso, obviamente, pero a partir de eso asegurarte perfectamente de cómo es la cuestión antes de lograr destruirle la vida a alguien. Y ahí un equipo de psicólogos, yo creo que ahí funcionaría muy bien, descentralizado, y acá está el punto más importante de todo, que no tenga ningún tipo de ideología. O sea, yo considero que en la justicia hay mucha gente con ideología. Y la ideología te implica un prejuzgamiento y un odio de alguna forma, o una tendencia... O una ceguera, tal vez, más. Sí, sobre todo. En el caso de la justicia sería como que baja la venda y dice, es hombre, es así, lo condeno, lo destruyo. Seguramente que como es hombre lo hizo. Entonces es como que esa parcialidad en la función pública yo pienso que tendría que empezar a sacarse. Porque la gente no va a confiar en la justicia. Vos no te vas a sentir realmente amparado por un sistema que diga, descanso, me relajo, porque la justicia va a ser justicia. Y tú decís, se hizo justicia, parece que respirás cuando decís esa palabra, se hizo justicia, o por fin logré que me entiendan lo que me pasó. Y no va a llegar nunca porque tenés mucha ideología en el medio. Claro, que tiñe de algún lado. Lo tiñe, y eso hace que los procesos sean también más lentos, como lo que veníamos hablando en otros programas. En este tiempo, no sé si es que a lo mejor los medios de comunicación informan o vemos un poco más, se habla un poco más de esto, de las denuncias falsas, ¿y ya existían o ahora es como que están más sobre la mesa? Se habla más por esta cuestión de que justamente las políticas de género dejaron de tener fuerza. Es más, el mundo está cambiando, está diciendo, che, muchachos, hasta acá está bueno, esto ya es cualquier cosa, porque no estamos siendo objetivos y no estamos cumpliendo una función realmente que nos toca. Muchos países sacan directamente las secretarías de género, porque no sirven, aparte de ser un gasto económico, la persona que lo necesita. Yo, por ejemplo, tengo un caso, una chica en Córdoba que necesitaba realmente el apoyo del sistema de contención, y funcionaba mejor en Córdoba, que no creían en Córdoba que acá. Después de un año, con violencia y todo, pudo escuchar a su hijo. Y eso que era todos los días insistirle al juzgado de familia. ¿Ves? Ahí realmente funcionó de una forma rara, porque esta mujer fue violentada, tuvo que huir a otra provincia, y tuvimos que apretar de tal forma al tribunal, con pronto despacho, que yo sé que no le gusta a los tribunales, pero de tal forma llegar a prácticamente patearles la puerta para que se despierten, que el chico pasó un año, ¿sí? Y sufrió tal violencia también de parte de, bueno, en este caso era del papá y del abuelo, que tenían esta idea, pues son tipo, cuestiones antiguas, ¿no es cierto?, donde hay una cuestión entre papá y mamá, que el niño no quiere ver más a la mamá. Fíjate que del otro lado también encontrás que la justicia no llega a tiempo, claro, y que realmente estas políticas de género no terminan ayudando realmente. Si quieren ayudar a una mujer, no la terminan ayudando. Pues tiene que ser una política de niñez, de familia, de
cualquier tipo de cuestión, pero de género, así como lo expresan, se presta para esto, para las denuncias falsas y el abuso, nada más. Que es lo que pasó previo a la pandemia, que bueno, vos lo recordarás muy bien, porque llegó un momento que hasta parecía una cacería de brujas. Sí. Era terrible. Sí. Era cualquier persona que se separaba, automáticamente le caía una denuncia de violencia de género, de maltrato psicológico, de abuso sexual. Y automáticamente, y eso lo sé de primera mano, no porque me pasó a mí, lo sé de primera mano porque tengo gente que les pasó en esa época, que había un revés con el caso, que se pretendía primero resolver eso antes del divorcio per se. Claro. Era impresionante, era una cosa que, nosotros dos estamos en pareja, no te quiero ver más, y ni siquiera estamos hablando casados, no te quiero ver más. No llegaba a mi casa que aparecía un patrullero y lo llevaban esposado. Era una cacería de brujas. Lo que creo que también un poco esto hace pensando, ¿no? en esto de los procesos, que siempre decimos que la lentitud y todo esto de los procesos, pero bueno, las falsas denuncias también han hecho esto de también retrasar todas estas cosas. Sí. O sea, como que ahora tenés que evaluar muchas más cosas y también pensar si el denunciante está diciendo la verdad o no. Bueno, ahí está el tema del revés, que me gustó la palabra revés. Claro. A ver, vos haces la denuncia, perfecto. Si lo haces malintencionada y yo puedo probar que lo tuyo fue malintencionado, tendría que haber una condena sobre la persona que hizo la denuncia falsa. Porque justamente, si no, ¿a qué estamos jugando? Claro, vos decís lo que querés y las consecuencias no las soportás vos. Por eso mismo yo considero que ahí tiene que haber un ajuste, de decir, a ver, hay situaciones reales donde una mujer llega con la nariz quebrada, como esta chica de Córdoba, que se tuvo que ir. Pero hay denuncia, como decís vos, me separé y por enojo me tiene una denuncia, ya está, que se joda. Era como andar a comprarte un chicle al kiosco. O sea, cero responsabilidad de nada, con consecuencias terribles, porque ya después, como dijiste bien vos, todo el mundo te mira, che, este le pegó a la mujer o es un violento. Uh-huh. O porque, no sé, ponele, estás peleando, como decís vos, tenés una discusión, pero le levantó la voz, pero ella también le levantó la voz. No, pero acá el violento es él. El violento acá es él. En estos días. Y vos imaginate si en ese momento vos querés conseguir trabajo y te piden la famosa cédula de buen comportamiento. Claro, buena conducta. Buena conducta, anda a sacarla. No sácala con una denuncia de esa índole, pues. Pasaba denuncia penal automático. Es un montón. Fue una época muy oscura. Hoy estamos también pensando que, en este caso, si estamos hablando de lo que es, como que se avala a la mujer, ¿viste? Pensamos, o antes era un poco más así. Yo siempre ahora no sé si es tan así. Pero lo que pasa es que se está viendo lo que dice él, que es una exageración. Claro. Es una exageración. De todas formas, también, por lo menos... que hablo así hay muchos masculinos en mi trabajo, en distintos ámbitos, he estado muchos años en el ámbito de salud también, y pensando que por ahí se cuidan también de todo esto, de lo que puede pasar, porque, por ejemplo, el ámbito de salud, los pacientes, médicos, un montón de cosas que hay que cuidarse. Ellos dicen, no sé, yo me acuerdo de alguien que decía, yo no subo al ascensor con ninguna mujer solo en el ascensor, me cuido de eso, me cuido de todo lo otro, y lo hablaban entre los masculinos, digamos, sí. Hablaban de esos cuidados y yo me quedaba como un poco sorprendida porque había cosas que no se me hubieran ocurrido pensar en esto, ¿no? En los cuidados. Entonces también es como que en vez de esa guerra, fue como una guerra, como vos decís, en esa época fue medio complicado, que creo que un poco la pandemia fue lo que frenó todo lo otro, ¿no? Yo te explico. Ahora que ya se fueron muchas cuestiones políticas, que esperemos que vuelvan nuevas, mejores, esto de enfrentar personas no ayuda a la evolución de la civilización. Entonces, ahí lo que hicimos fue involucionar. Cuando vos tenés una tendencia a generar odio, ya involucionás, porque todos somos personas al fin, y la idea es que todos tengamos las mismas posibilidades, no menos posibilidades por ser o no ser alguien.
Esto es una frase que me decía, bueno, muchas personas que tenía en mi vida me decía que vos cuando pones en un frasco hormigas rojas y hormigas negras, no se tocan. No. Cuando vos agitás el frasco, se revientan, se matan. Entonces, la cuestión es una cuestión política de agitamiento, ¿sí?, para generar controversias dentro del sistema y no ver realmente lo que está pasando. Eso yo llamo la atención porque la gente tiene que entender, terminamos siendo personas, todos necesitamos de todos, ya sea de hombre, de mujer, del anciano. Entonces, si logramos entender una civilización en armonía, en equilibrio, respetando el espacio privado de cada uno, ¿sí?, vamos a entender que a partir de ahí generamos soluciones coherentes, en una balanza de equidad, donde se pueden dar exabruptos, sí, pero hagamos las cosas bien y no con un prejuzgamiento, con una ideología, con un tinte, como dijiste vos, que termina destruyendo lo civilizado, lo razonado. Si no, volvemos a la época de los vikingos y listo, ya está, nos cortamos la cabeza y nos dejamos joder. Vos me viniste a denunciar a mí, yo voy... Bueno, y ahí venía el tema de decir, che, no, pero había tipos violentos. Lo que pasa es que esto termina generando no solamente una aberración por la justicia, y la persona, la impotencia, la bronca, la ira que le cargas a la persona, vos generás más violencia con esto, no generás menos violencia. Ese es el tema. Lo que pasa es que, ahora, lo que pasó ante la pandemia, también vamos a sacarle la parte buena, porque tuvo una parte buena, que es que la mujer se empezó a valorar a sí misma, porque venimos de una época, como vos dijiste, tocaste el tema de que eran gente con mentalidad de antes, de antaño. Y es verdad, muchas mujeres durante generaciones se callaban de situaciones porque era lo que socialmente estaba correcto, entre comillas. Bien. Cuando en realidad no lo estaba. No. Entonces, yo creo que el mayor problema que hubo en esa época no fue la decisión sino cómo lo llevaron adelante. O sea, el permitir el libertinaje y la facilidad que le permitieron a las personas de llegar, que de una denuncia se convierta en una instancia penal durísima para la persona. También hubo una evolución, en el sentido, por lo menos, yo creo que antes, decía, la violencia era cuando, vamos a decirlo, te cagaban a palo. Sí. Y se decía así, lo digo porque se decía no, así. está bien. Era la forma. Es que así hay que hablarlo. Y después con el tiempo empezamos a ver y empezamos a entender que hay otros tipos de violencia que hoy también están siendo, digamos, cuidadas, como el tema de la violencia psicológica, la económica. La violencia económica. Es uno de los pilares fundamentales. Creo que también hubo como una apertura de decir, la violencia no es solo que te peguen, no es solo eso. Eso para mí fue como positivo, de poner en la balanza y decir, esto no está bien, porque a mí me duele, esto hay algo que no está bien. El tema es que pienso cómo se mide esas otras violencias que no la ves, o sea, no la ves físicamente. No es tangible. No son tangibles. Ejemplo, he conocido casos que van a denunciar a la comisaría y si no tenés marcas, si no te cagaron a palo, no te toman denuncia. Entonces también es un poco... Yo considero ahí bueno, da para un programa más largo, da un programa mucho más largo, pero te resumo esto ¿cómo haces? No, te resumo esto llamando lo que vos siempre, y hemos hablado en algunos programas como una conclusión muy linda. Primero hay una carencia de una educación emocional en todos, porque vos al momento de sentirte incómodo con alguien, te levantás tus cosas, te vas, decís, che, negro, hasta acá estoy, bárbaro, me voy. Entonces no tenés educación emocional, no sabés quererte tampoco a vos, porque si no le echamos siempre la culpa al que te maltrata. Una víctima y un victimario. Y hay gente que así como se fue, vuelve de vuelta y repite el patrón. Uh-huh. Entonces, no. Una vez me fui a una asociación en San Justo, y yo agarro, con mi gran bocota,
Le digo, escúchame, ¿por qué le enseñas a esta mujer a ser un poco más fuerte, empoderada para esto? ¿Por qué no diste un curso para que esta mujer salga adelante y entienda que puede valerse por sí sola, que tiene 2 manos, que puede hacer un montón de trabajo, que puede desarrollar? Me dice, no, acá la culpa la tiene él. No, y ella también. Y me quedaron mirando todas. No, ya está, nos vemos, chicas, que les vaya bien. ¿Cómo que ella no tiene su cierto grado de culpa? Ella, al no querer salir adelante, está, porque alguien no le enseñó. Bueno, enséñenle, denle herramientas. Porque si ella no sabe que tiene herramientas para salir adelante, no sabe que tiene que quererse, que tiene que cuidarse hasta dónde sí, hasta dónde no, vos podés tener una discusión y podés darte cuenta de cuándo se extralimita y cuándo no. Pero esa educación emocional que falta desde chico, a todo el mundo nos falta, porque nosotros de grande empezamos a decir, che, nos tenemos que querer un poquito, che, tenemos... Pero yo, está ahora hablándose, vos me dijiste que había una posibilidad de que se incorpore eso en una escuela de Jujuy, ¿dónde me dijiste? Que estaba bueno traer al programa eso, porque ahí está el secreto de una evolución como personas todos. La educación emocional en otros lugares está ya avalado como algo que real en los colegios. Gente, yo digo, si seguimos hablando, no se termina el programa, viene Tentar al Futuro, lo siento, ay, qué mal. Son muchas miradas, está bueno empezar a entender y también volvemos atrás y me parece positivo esto de pensar que antes de llegar a todo esto, cosas complejas, muy complejas, en muchos casos, como hablaba Bruno, la educación emocional sería el primer punto de partida para todos, desde la escuela. Entonces empezás a mostrar con la educación emocional qué no está bien o qué no está bueno. Yo iría antes de la escuela, en la casa. Bueno, pero enseñarle a tus hijos lo que a pasa valorarse y a respetarse a sí mismos. Sí, también. Lo que pasa es que hay cosas que necesitamos que los chicos ya lo vean desde pequeños y enseñado. Pero se está haciendo. Sí, pero no con un énfasis. Pero no todavía de la forma que corresponde, de la manera legal que necesitamos. Pero claro, ¿sabes por qué? Porque justamente en otros programas hemos hablado también que también hay que tener cuidado con esto. Decía, bueno, sí, vienen a dar una charla, pero son cosas esporádicas. Necesitamos incluirlas en la currícula. Entonces tiene que ser algo cuidado y ya con los puntos, con todo como corresponde. Pero así como te enseñan matemática, claro, esto es lo que vos tenés que saber. Aparte, muy importante es esto. En la parte de educación emocional, donde tocas la empatía con el otro, empezás también a despertar la mirada hacia el otro y ver lo que el otro también necesita. Claro. Entonces, por eso la educación emocional ayuda en general, no solamente al que es más débil, al que es más fuerte, porque depende de la familia donde te criaste, sino que también te despierta muchas cuestiones, características que van a hacer una mejor persona, una mejor comunidad. Vos vas a ver que en el aula va a tener menos bullying, menos un montón de cuestiones que con esos factores de educar emocionalmente, de ser responsable con el otro, con uno y con el otro, está bárbaro, debería estar en la currícula como obligatorio. Bueno, y cursos tal vez desde los municipios para las familias también está bueno para ir ayudando un poquito a una mejor comunidad familiar. Eso está bueno, Tarea. Bien. Desde la familia.